Saludamos a esta hora a Juan Carlos Upegui, es concejal de Medellín por el Partido Independientes, es concejal de oposición en el Consejo Distrital de Medellín. Juan Carlos Upegui, bienvenido a Clic Casi, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa, Oscar, la audiencia y en general las personas que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Carlos Upegui. Bueno, resulta que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral le envía una orden perentoria, uno la entiende perentoria, al presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia para que modifique o vuelva a elegir mesa directiva, porque se incumplió con la elección que se hizo de la mesa directiva en enero pasado con el estatuto de oposición. Al mismo tiempo estaba ocurriendo lo mismo allí en el Consejo Distrital de Medellín. Se estaba eligiendo una mesa directiva por las mayorías que son las coaliciones de gobierno, tanto en el gobierno departamental como en el gobierno distrital, en el que no se tuvo en cuenta a las minorías en la mesa directiva. Ustedes también pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, ahorita vuelvo a decir, se recibe la orden en la Asamblea Departamental por parte del Consejo Nacional Electoral de, señores, ilegal esa mesa directiva, elijan otra. Pero ¿por qué no ocurrió lo mismo? Sabiendo que el caso es similar allá en el Consejo Distrital de Medellín, Juan Carlos Upegui. Bueno, Roger, realmente esperamos que muy pronto el Consejo Nacional Electoral, puede ser esta semana o en los próximos días, tome la decisión con respecto al caso del Consejo, que tiene los mismos argumentos. Realmente el Consejo Nacional Electoral ha estado evaluando dos casos puntuales y a partir de ahí pues va a generar también una línea jurisprudencial. Entonces, entendiendo que el caso del Consejo Distrital de Medellín es similar al de la Asamblea de Antioquia, donde se violó el Estatuto de la Oposición, así lo dice el Consejo Nacional Electoral. Se viola el Estatuto de la Oposición al configurar una mesa directiva sin participación de la oposición, tal como lo advertimos, y bajo esta decisión, pues lo natural es que en el caso que ya está siendo también evaluado en los próximos días y que será decidido en los próximos días por el Consejo Nacional Electoral, esperamos una decisión en la misma línea y que se ordene repetir la elección de la mesa directiva en el Consejo de Medellín también. Concejal, un saludo muy especial. Bueno, llegado el caso de que les permitan a ustedes llegar a la mesa directiva del Consejo de Medellín, más adelante pues ya van 4 meses, obviamente, de recorrido de esta mesa directiva del Consejo. ¿Cómo sería este tema? ¿A ustedes le respetarían el año completo? ¿Se correrían entonces esas funciones que tendrían ustedes como oposición en esa mesa directiva? ¿Solamente les darían lo que resta del año? ¿Qué es lo que esperan ustedes, concejal, llegado el caso de que les digan, sí, señores, ustedes tienen derecho de estar en esa mesa directiva, no solamente en la Asamblea de Antioquia como oposición, sino también en el Consejo de Medellín? Bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que sería un muy buen precedente porque se le da la razón a los concejales que estamos en la oposición de poder integrar la mesa directiva. Esto es fundamental porque esta participación en la mesa directiva permite que se pueda dirigir, orientar la agenda del Consejo. Los primeros días del Consejo de Medellín vimos una agenda completamente configurada por los intereses de la coalición de gobierno. Sabemos que vamos a entrar en una nueva fase, la construcción del plan de desarrollo, y pues tendríamos que evaluarlo con las personas encargadas de los temas jurídicos en el Consejo de Medellín, cómo van a recibir esta decisión, si es una decisión que va a ser de alguna manera recibida de buena manera por parte de la institucionalidad en este momento, y a partir de allí pues tomar algunas decisiones sobre cuándo sería la nueva elección de la mesa directiva. Recordemos que en este momento el Consejo de Medellín se encuentra en receso, pues las sesiones
del primer periodo del año se agotaron y estamos pendientes de un llamado a sesiones extraordinarias para discutir el anteproyecto, el borrador del plan de desarrollo. En realidad, pues ya a partir del 29 de abril ha sido una fecha tentativa para volver. Después de que se reciba la decisión del CNE, que indica unos tiempos, pues ya será la institución Consejo de Medellín con su equipo jurídico quien deberá tomar las decisiones alrededor de cuándo convoca esta nueva elección para la mesa directiva, en caso de que el CNE afirme la misma decisión que tomó con la Asamblea, y a partir de allí pues ya tendremos la oportunidad de abordar pues como diferentes preguntas que van a surgir durante este proceso de nueva elección de la mesa directiva. Juan Carlos, como usted bien lo dice, hay esa decisión que obliga al presidente de la Asamblea de Antioquia a nombrar o a convocar a elección de nueva junta directiva, pues debe plantear un precedente también para lo que vendría para el Consejo de Medellín. La pregunta es, ¿qué tan fuerte está esta coalición? ¿Se sigue comportando en ese bloque tan grande de 18 concejales como para simplemente cambiar la vicepresidencia segunda? ¿O usted cree que podría haber sorpresas? Bueno, lo que ha sucedido pues en el comienzo del año es que la coalición ha tenido algunas diferencias alrededor de, sobre todo el proyecto de la reestructuración administrativa. No sé si esas diferencias se puedan transmitir a la elección de la mesa directiva. Habría que ver también cómo está pues la composición de cada una de las bancadas con respecto a las posiciones que se están configurando dentro de la mesa. Lo que sí es cierto es que tuvimos la razón, hemos tenido la razón, y cuando se configuró la mesa directiva inicialmente, pues no se respetó el estatuto de oposición. De hecho, el CNE en su decisión en la Asamblea dice que se violó el estatuto de oposición. Nosotros hicimos esta alerta al comienzo del año y lo que vimos fue una decisión antidemocrática tanto en la Asamblea como en el Consejo de pasar por encima de esos movimientos, y el llamado aquí es a respetar la democracia, porque necesitamos que Antioquia, pues que está liderando inclusive una agenda en este momento nacional alrededor de la posibilidad de tener un país más pluralista, pues tenga democracia en sus principales órganos y corporaciones, tanto departamentales como distritales. La ley es una ley, el Estatuto de Oposición es una ley que es la ley 1909 del año 2018, que lo que busca es permitirles a los partidos y movimientos equidad en general, que haya equidad y que haya en una democracia, como lo dice Juan Carlos Upegui, que haya la posibilidad de que la oposición tenga juegue un papel bien importante. Ello permite lo que tanto hemos hablado acá, del disenso respetuoso y responsable necesario para generar la dinámica en la democracia nuestra. Ley 1909-2018, y no tiene vuelta de hoja. Se violó la ley, porque esta ley dice eso específicamente, que en las mesas directivas, con el ánimo de permitir ese derecho de las organizaciones independientes, por ejemplo, como casualmente se llama Independientes, el partido por el cual está hoy Juan Carlos Upegui en el Consejo de Medellín, puedan participar. Entonces, ahí hay vulneración de la ley. Nosotros la semana pasada le preguntamos a Manuel García, diputado de Antioquia, quien fue quien instauró la queja o la demanda ante el Consejo Nacional Electoral y quien recibió del Consejo Nacional Electoral la carta que estuvimos viendo hace un instantico ahí en pantalla, dirigida al presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, al preguntarle nosotros lo que a usted, Juan Carlos, de por qué allá en la Asamblea sí y aquí todavía no, en el Consejo Distrital, dice que es que ustedes no supieron abordar la demanda, a usted le dio por recurrir a la tutela, y la tutela no es, en este caso,
habiendo una medida subsidiaria clara y definida, no era el camino para a llegar o convencer, en este caso, a la justicia colombiana de que le diera la razón. Eso ha generado diferentes reacciones por la vulneración del derecho a la oposición, generando pues como acciones jurídicas de todos los tipos. Nosotros en particular instauramos una acción urgente en el Consejo Nacional Electoral, que es la misma que fue respondida a Manuel García y que pues según la decisión que ya se tomó en la Asamblea, esperamos que esta acción urgente que está en el CNE, porque nosotros instauramos acciones en el Consejo Nacional Electoral, pues lo natural es que se tome una decisión para responder a esa acción urgente que presentamos del Movimiento Independientes y se pueda configurar la elección de una nueva mesa directiva en el Consejo de Medellín. Bueno, entonces esto precisa lo que nos respondió Manuel García la semana pasada. Él nos hablaba de una acción de tutela no procedente, no procedió. Es una acción urgente y muy parecida a la que ellos instauraron a través de o allá en la mesa directiva, entre los movimientos de oposición en la Asamblea Departamental de Antioquia, que son Pacto Histórico, o sea, las curules de minorías en la Asamblea Departamental están en manos del Pacto Histórico, de Dignidad, Compromiso, y ¿cuál será el otro? No recuerdo el tercero. Ustedes, la oposición de ustedes, ¿cómo está conformada aquí en el Consejo Distrital de Medellín? ¿Cuántos son y cuáles son los partidos y movimientos que están ahí al frente de la oposición en el Consejo Distrital de Medellín? Hay dos partidos que se han declarado en oposición ante el CNE. Uno de ellos es el Movimiento Independientes y el otro es el Pacto Histórico. Entonces tendremos que sentarnos pues a primero evaluar el alcance de la decisión una vez salga y también pues tener esta comunicación como con el equipo directivo del Consejo de la Ciudad de Medellín, que yo estoy seguro que hará las evaluaciones correspondientes para que en el transcurso de los próximos días se pueda tomar la mejor decisión con respecto a este asunto. Juan Carlos, acá hay un tema importante y es que muchas veces hacer oposición en el Consejo, por ejemplo, cuando hay minorías, en el caso de ustedes, cuando la coalición de gobierno es mayoría, es mucho más difícil, obviamente, desde el Estado y no desde la mesa directiva. ¿Qué cambiaría teniendo ustedes esa representación de oposición en la mesa directiva frente a esa oposición que me imagino debe ser responsable, que debe ser objetiva y justa frente a lo que ustedes hacen desde el Consejo de Medellín? Estoy hablando desde los debates, desde ese control político. ¿Qué cambiaría estar en la mesa directiva que hoy no lo pueden hacer sin estar con esa representación? Bueno, realmente sí hay una gran diferencia porque la participación de la oposición en la mesa directiva permite tener una configuración de la agenda. La agenda del Consejo es gran parte del trabajo que se realiza, definir cuáles son las temáticas, cuáles son los invitados de las sesiones, cuándo se programan los debates de control político, cómo se configura también el orden del día en cada una de las sesiones y inclusive la moderación de las sesiones mismas para poder definir cómo es el desarrollo de cada una de las temáticas. Entonces, aquí hay algo fundamental, es también participar de forma directa en decisiones que pueden tener implicaciones jurídicas para la corporación. Entonces, es un equilibrio de poderes natural que esa mesa directiva, que tiene pues unas funciones de direccionamiento de la corporación, pues tenga la participación de la oposición y que habría tenido una dinámica diferente el Consejo de haberse respetado el estatuto de la oposición, porque
habríamos tenido entonces ya una configuración de la agenda muy diferente, habríamos tenido más garantías para que la ciudadanía participara de mejor manera, para que fuera escuchado de mejor manera también las voces de la oposición, e inclusive pues intervenir cuando veíamos todas estas hostilidades, insultos, agresiones que se vivieron en la primera parte del año, pues sabemos que la coalición de gobierno tiene un discurso muy hostil que han venido configurando diferentes acciones que pretenden atacar, por ejemplo, la administración anterior. Hemos visto también, por ejemplo, cómo han venido sufriendo reveses en diferentes tipos de comunicaciones que han realizado con respecto, por ejemplo, a los 501 hallazgos. No han podido entregar el informe que respalde estos hallazgos. La Contraloría acaba de anunciar que no se han radicado las denuncias que ellos habían manifestado, y todo este debate que alrededor de la ciudad, de lo que ha sucedido, pues se ha dado sin las garantías suficientes para poder generar un equilibrio y que la ciudadanía se informe de forma correcta. Está claro que quien esté en la mesa directiva tiene la sartén por el mango, eso está absolutamente claro. Pues lo acaba de mostrar el presidente del Congreso cuando levantó la sesión la semana pasada con el argumento de que no había respeto por parte del gobierno nacional hacia los partidos de oposición, que los estaban llenando de paracos, de ladrones y de corruptos, etcétera. Entonces él simplemente tomó la decisión, motu propio, y levantó la sesión. Esto que acaba de plantear Juan Carlos Upegui, pues podría ocurrir igual si estuviese en la mesa directiva del Consejo Distrital de Medellín uno o dos miembros de las minorías, que cuando hay esos ataques igualmente violentos y desafortunados, porque lamentablemente la política nuestra se llenó de insultos, de agravios, de infamias, de injurias y de calumnias. Eso es absolutamente lamentable. Por eso es que ahorita vamos a hablar de la pérdida de prestigio de la política y de los políticos, y cada vez ese prestigio va en picada. Entonces, vuelvo y digo, sí, tiene toda la razón usted, Juan Carlos. Quien está ahí en la mesa directiva tiene el sartén por el mango, pero además no es un capricho, sino que obedece a la ley 1909 de 2018. Es una ley de la República, el Estatuto de Oposición, que busca precisamente la equidad. Y ya le voy a dar paso a Javier para que cambiemos de tema, pero quiero recordar entonces los partidos de oposición. En el Consejo Distrital de Medellín están Independientes, al que pertenece usted, y el Pacto Histórico. ¿Quién está ahí, quién representa el Pacto Histórico en el Consejo Distrital de Medellín? Juan Carlos. Está el concejal José Luis Marín, que ha venido también desarrollando un ejercicio de oposición a la administración distrital. Aquí Noticias, que conocemos como Aquí Noticias. Muy bien. Entonces son dos, no más, ¿cierto? Dos en la oposición en el Consejo de Medellín. Son las dos bancadas, Pacto Histórico y el Independientes. Ah, pero son dos bancadas, sí, pero ¿bancada de uno? ¿Usted cuántas tiene en su bancada? Hay en Independientes, pues, dos curules, una ocupada por Carlos Gutiérrez y otra ocupada por mí bajo el Estatuto de la Oposición. Ah, bueno, la bancada de Independiente está conformada por dos concejales y la bancada de Pacto Histórico está conformada también por dos o por un uno. concejal. Ah, muy bien. Entonces son tres. De 21 concejales en el Consejo de Medellín, hay 3 concejales en la oposición, 2 de Independientes y 1 del Pacto Histórico. Y en la Asamblea Departamental de Antioquia están los diputados del Pacto Histórico, de Independientes, ustedes tienen también allá representación en el Consejo, y de Dignidad, Compromiso. Allá también hay de 26, hay 4, lo más, 3 o 4 en la oposición. Bueno, Javier Arboleda quiere cambiar de tercio. Así es, mire, el exalcalde Daniel Quintero acaba de postear en X un video del representante Alejandro Toro, según el cual un juez acaba de ordenar al alcalde Federico Gutiérrez que confirme si el informe forense existe o no y le da máximo 48 horas para entregarlo. Esto después de que la Contraloría confirmara que nunca entregó a ese despacho un informe.
Es decir, parece ser que la pelea jurídica y política en este entorno está complicada. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué piensa de ese informe forense? ¿Qué piensa de esos hallazgos? ¿Qué control político se le puede hacer desde el Consejo a esa situación? Bueno, yo creo que desde el principio ha habido una manipulación de la información porque cuando en el Consejo se estaba discutiendo este tema, yo hice una pregunta muy clara sobre si existía o no un informe con una auditoría forense. La respuesta del secretario general de la Administración Distrital era que esto no era ninguna auditoría forense, que esto obedecía a un ejercicio de empalme, que esto obedecía a un ejercicio que no tenía ningún tipo de proceso externo que había sido realizado por cada secretario de forma individual. Esto obviamente pues genera unas alertas, primero porque estamos ante la posible extralimitación de funciones, ya que los secretarios no tienen ningún tipo de función de auditoría, con excepción de la Secretaría de Evaluación y Control. Segundo lugar, entonces, hemos visto que se ha manipulado a la opinión pública a través de diferentes comunicaciones, hablando de la existencia de un informe, de una auditoría forense, cuando esto no es cierto. Y ahora lo que nos hemos venido dando cuenta es que esa cifra de 501 pues realmente no tiene un sustento, no está acompañada de las denuncias que se han venido planteando Concejal, si quiere, concejal, si quiere lo invito para que veamos el video de claro que sí, Alejandro Toro veamos el video. Cayó el show. Un juez del Distrito Especial de Medellín le dio 48 horas al alcalde Federico Gutiérrez para respondernos el derecho de petición que le interpusimos solicitando información de la supuesta auditoría forense. De negarse a entregar la información requerida, el alcalde incurría en un incidente de desacato. Yo lo que me pregunto es qué es lo que tanto está escondiendo el alcalde de Medellín, porque la Contraloría acaba de decir que la alcaldía nunca entregó pruebas de los hallazgos evidenciados en la supuesta auditoría. Me pregunto, ¿utilizó el alcalde recursos públicos y funcionarios para un ataque político en un show mediático? Es hora de que el alcalde responda. Ahí está, pues, obviamente el alcalde en su trino, en su póster de ayer, dijo que no había entregado esa información porque hay información sensible de testigos, nombres, y que él lo que quería era proteger a esas personas que están denunciando esos supuestos actos de corrupción, concejal. Realmente aquí lo que estamos viendo es cómo se va derrumbando un ataque político, porque realmente esto es un ataque político, y ese desmoronamiento pues se produce por falta de rigor. Aquí lo que estamos viendo es falta de rigor técnico al no entender primero cuáles son las competencias de la alcaldía y de cada uno de sus secretarios, porque en primer lugar ellos tenían unos tiempos muy específicos para entregar la información del empalme, y esos tiempos no se cumplieron. Tenían también que llamar a aclaración a los funcionarios anteriores sobre cualquier tipo de incidencia que pudieran evaluar, pero ellos en su afán de generar pues una narrativa y un ataque político, pues fueron cometiendo una serie de errores, y por eso en este momento pues como no tienen ningún informe que mostrar, que el mismo secretario general lo dijo en el consejo, es que eso no es un informe, es una matriz. Entonces lo que hicieron fue una matriz, que así fue respondido también en diferentes derechos de petición que yo realicé a la administración. Hicieron una matriz con el direccionamiento de la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Privada, y cada secretario iba enviando una información, y ellos pues entonces a partir de ahí hicieron una clasificación según sus propios conceptos, y salieron a decirle a la ciudadanía que han hecho una auditoría forense. Entonces hay contradicción inclusive entre las versiones que ellos mismos han presentado sobre estos hechos, y lo que estamos viendo es que pues tienen ya
48 horas para entregar el supuesto informe que no existe y que por eso pues están manteniendo esa narrativa todavía de ataques y de mentiras. Pero lo que es cierto también es que hemos venido realizando diferentes derechos de petición a los órganos de control, quienes nos dicen que no se han realizado las denuncias correspondientes que se habían anunciado al principio de esta rueda de prensa. Perfecto. En todo caso, concejal Juan Carlos Upegui, esto es una montaña rusa de información. Esto sube, baja, y lamentablemente como están involucradas las redes sociales y allí no hay tiempos, allí hay la posibilidad de que algo que se publicó hace una semana aparezca como de hoy. Entonces mucha gente sigue enredada en cuál es realmente el término de cada uno de los de las solicitudes que ha venido haciendo, en este caso, por ejemplo, Alejandro Toro, lo mismo que Alice Flores, quienes son congresistas por el pacto histórico. Pues esta mañana lo que vimos fue, a propósito de los dos trinos de Federico Gutiérrez y de Daniel Quintero, lo más reciente es, Daniel Quintero dice que no fue enviado, como usted lo acaba de plantear, no fueron enviadas las informaciones o las evidencias a la Contraloría General de la República porque recibieron una respuesta en ese sentido. El alcalde Federico Gutiérrez dice es que se enviaron fue a la Contraloría Distrital de Medellín. Entonces esto es un sube y baja de información. Vamos a estar pendientes realmente hasta dónde llega. Al parecer, esto que acaba de anunciar Alejandro Toro, al parecer es noticia de última hora. Y tengo que decirlo de esta manera, Juan Carlos Upegui, pues por eso precisamente, por lo que estoy planteando, es que llega tanta información que uno no sabe realmente cuál es la oportuna y cuál es la que realmente es la más reciente. Pero bueno, estaré muy al tanto y ustedes nos estarán informando, Juan Carlos. Claro que sí. Roger, la conclusión pues que puede tener también en la ciudadanía es que el alcalde Federico Gutiérrez ha dedicado el comienzo de su gobierno, los primeros 100 días, a seguir peleando, a pelear con el gobierno nacional, a pelear con la administración anterior, que los indicadores de ciudad muestran un deterioro, que hubo una manipulación de la información también en relación con las cifras de seguridad, de homicidios. Se dijo que había una reducción del 24% de los homicidios, cuando eso no era cierto, porque todavía no estaba consolidada la información. Vemos cómo dejaron volar a un pederasta mientras el alcalde estaba de vacaciones, y pues todos estos escándalos y este desgobierno y la falta de resultados, porque no hay ningún resultado, ninguna obra, ningún proyecto estratégico, se debe a que se dedicaron a pelear, se dedicaron a intentar generar ataques políticos, y lo que puede concluir la ciudadanía es que toda esta confusión que se está creando pues es producto de una propuesta de gobierno que no tiene ningún tipo de obra ni proyecto para mostrar. Por eso vamos a esperar que las autoridades competentes den la última palabra. Nos acaban de precisar que ese mensaje de Alejandro Toro lo posteó hace 24 minutos, pero en realidad no me refiero solamente a sino a toda la información que sale en redes, porque lo que sí hay claro es una pugnacidad entre un sector y otro sector, uno que lidera Federico Gutiérrez y otro que lidera el exalcalde Daniel Quintero. Lo que deba ser entendido como cierto debe darse a conocer a través de autoridades competentes cuando uno diga, la razón la tiene fulanito o la razón la tiene peranito, porque mientras tanto lo que vamos a escuchar es esto. De aquí para allá y de allá para acá, dimes y diretes, tiras y coges en torno a lo que cada uno piensa y cree frente al otro. Así de sencillo, Juan Carlos. Así que, bueno, esperemos a ver. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Juan Carlos Upegui. Muchísimas gracias, Roger. Un saludo muy especial para toda la mesa, a Javier, Oscar, a todas las personas que se conectan con Clickracia. Yo soy Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín, y les deseo un muy feliz comienzo.